Bueno, voy a pasar directamente a las operativas de esta semana. Como veis, el lunes el precio en general llevaba todo el día subiendo y ya entrando en la apertura de Nueva York, que fue justo aquí, la vela de las 9:30, lo que vi para tomar esta entrada fue, tenía marcada esta liquidez, pero aún era bastante pronto y 36. Bueno, habría sido permisible, pero no terminé de ver una buena reacción. Y aquí en el siguiente mínimo, este que pilló, como la vela está baja, manipula y la siguiente invierte, yo esto lo cuento como un order block. Del cuerpo de la vela al cuerpo de la vela, básicamente de donde coinciden. Y entonces vi como el precio desplazaba, eso, de aquí manipula, desplaza, rebalancea justo al 50% de este order block que acabo de dibujar y de ahí el precio empieza a desplazar hacia arriba. Entonces aquí entré con el stop loss por debajo de esta, de esta vela que había desplazado apuntando a 30 puntos. Como veis después, justo el precio llegó justo hasta este máximo de aquí, pero bueno, no necesito el movimiento entero ni mucho menos. Así que esta fue la operativa del lunes, basándome en esto, en el rebalance a este order block. Y pues eso, el lunes dio buen resultado. Pasando al martes. mm, mm, mm. Vale, el martes aquí esta operativa al final terminé en break-even porque esto ya son las 10:04, o sea, tomé la operativa muy tarde. A estas horas ya no debería de haber operado. O en todo caso operar a partir de las 10:40, que sería por aquí, pues por toda esta zona algún corto, pero lo que habría sido la operativa ideal el martes habría sido o justo al abrir el mercado, como veis, llega esta liquidez. Esto no llegó a manipularlo, pero sí que se quedó muy cerca. Entonces estaba la opción de o bien tomar cortos por esta pequeña manipulación interna aquí 36, cuando el precio empieza otra vez a desplazar hacia abajo, incluso esperar a este rebalance y tal, pero mm, como veis aquí ya sería un poco tarde, serían 20 puntos. Realmente los cortos se podría haber entrado basándonos en esta manipulación y en este desplazamiento, pero como veis tampoco era la mejor opción. Y después ya los largos, ya bajó hasta este mínimo y ya pues como veis dio un movimiento importante el precio. Y yo aquí pues en vez de entrar, estuve esperando, estuve esperando, estuve esperando. Con haber entrado en largo entre aquí y aquí, en cualquier lado, los 30 puntos estaban asegurados. Pero no fui incapaz de entrar al mercado y esperé, esperé, esperé y al final tomé esta operativa que realmente no tiene mucho sentido por la hora que es ya y que ya hemos tenido todo este movimiento. Pasando al miércoles. Vale, el miércoles este fue un día interesante. Al final terminé tomando esta operativa, pero primero quiero repasar lo que habría sido la operativa ideal en la apertura, que como veis, las 9:30 es esta velada aquí. Entonces el precio, lo mismo, en general está siendo alcista, más bien acumulando. A las 9:30 el precio abre, manipula y aquí empieza a desplazar hacia arriba y 35 y 36. Y como veis, esto rebalancea justo a este pequeño fair value gap, al 50%. Y esto a su vez, si tomamos el rango, pues del cuerpo al cuerpo de la vela, veis que cae el 50%. Realmente aquí la operativa ideal habría sido eso, el precio abre, desplaza, rebalancea, pues eso, al 50% a un PD array que se dice a, a este fair value gap, dejando este BC, pues eso, otro fair value gap pero bajista. Estoy marcando de esta mecha a esta mecha y aquí cuando el precio ya revierte otra vez con fuerza,
lo suyo habría sido coger operativas en largo, pues o a partir de aquí, cuando ya pasa el 50%, o ya si quieres más confirmación, pues mientras te desplaza esta vela, pum. Lo suyo, los stop loss por aquí, unos 24 puntos, y podría haber apuntado 30 puntos, lo base, o 38, que sería la liquidez esta que tenía por aquí marcada, que aunque pille, a ver, ahora, vale, digo, parece que no me carga. Pues era este máximo así más prominente, que básicamente eso, el precio llegó aquí, eso, si hubiera entrado en la operativa ideal, que habría sido por aquí, en 30 puntos, pues en cosa de 2 3 minutos habría tocado ya Take Profit. Pero esta operativa lo mismo, por dudar y no entrar a tiempo, pues no la tomé. Entonces esperé, como veis aquí el precio ya se ralentiza, pues eso, a partir de las 9:50 hasta las 10:30 más o menos el precio suele acumular, no hace nada realmente interesante. Y lo que hice aquí fue marcarme el máximo del rango y el mínimo del rango. Cuando hablo de rango, hablo de toda esta zona, pues eso, que el precio está acumulando, pues me marqué este máximo y este mínimo. Y esto es una manipulación, lo mismo, de un máximo también relativo que haya a la izquierda así prominente y, y aquí el tiempo ya se estaba alineando más porque aquí eran las 10:38. Lo suyo habría sido lo ideal esperar hasta las 10:40, pero bueno, vi este SMT, que como ya sabréis es una divergencia con el SP500, pero las SMT voy a dejar de utilizarlas, o sea, es más que nada una confluencia extra. Y eso, basándome en esto y como el ejemplo que tenemos aquí de la operativa óptima que, que invierte este Fair Value Gap, pues lo mismo. Aquí se forma este Fair Value Gap de esta mecha, ahí, y cuando el precio empieza a desplazar hacia abajo, pues entre en cortos, el stop loss por encima de la mechita que había manipulado, y la verdad que la idea original que tenía era pues eso, coger 30 puntos hasta este mínimo o incluso hasta este. Pero esta es una vela de un minuto y en cuestión de segundos el precio empezó a desplazar y pues eso, lo terminé cerrando en unos 70 puntos más o menos. Y como veis fue de la parte de arriba del rango a la parte de abajo del rango este que tenía aquí marcado y después ya siguió subiendo durante lo que quedaba de día. Esto era el miércoles. Y después el jueves y el viernes, la verdad que he perdido por hacer las cosas mal, básicamente, por hacer errores tontos. La operativa que tomé, lo mismo, esto es una SMT que, como os digo, creo que ya, si lo uso será como confluencia extra, nada más. Las 9:50, lo mismo, un poco tarde, a partir de las 9:50. Aquí sí que hubo otra manipulación y desplazamiento, pero lo ideal es operar ahora mismo por las condiciones de mercado, entre las 9:30 y las 10:50. Pues eso, este rango de 20 minutos, como veis es donde se da todo el movimiento, 200 puntos que se ha movido el precio. Aquí, bueno, primero la operativa ideal, esta es la vela de las 9:30 y como veis había mucha liquidez acumulada por abajo, el precio ya había manipulado estos altos y lo que me pasa en los días de continuación es que eso me da miedo entrar y no consigo tener buenas entradas. Entonces, la primera entrada más avanzada sería, pues eso, aquí con el Fair Value Gap que se crea en la primera vela, en la de las 9:30. Justo aquí hay 32, el precio lo toca y desplaza fuerte hacia abajo. Entonces, una opción habría sido pues entrar por aquí hacia abajo. De todas formas, esta no es mi favorita porque justo pillaba en estos mínimos. Entonces, yo en lo personal habría preferido esperar un poco más, como veis, desplaza por debajo del mínimo, y aquí hay una pequeña manipulación interna. Estos pequeños máximos, otra pequeña manipulación, y de aquí, cuando esto empieza a desplazar hacia abajo, aquí habría sido otra entrada buena,
pues eso, termina de cerrar la vela hacia abajo, el stop loss encima de la manipulación, en este caso 34 puntos, digo 40 puntos es bastante. Si hubieras cogido una entrada discrecional, pues sería mejor. Lo ideal sería eso, como mucho 35 puntos de stop loss. Y por lo mismo, un 1-1 en cuestión de minutos, un 1-2, incluso si lo hubieras querido alargar hasta estos mínimos. Esas habrían sido, pues eso, las entradas ideales. A partir de aquí, de 40, pues, pues bueno, yo lo que vi es este que retrocedía, igual que aquí, sí, igual que aquí, esto es de un mínimo relativo anterior, el precio, el precio baja, vuelve a lo que es el mínimo anterior prominente y de ahí vuelve a desplazar hacia abajo. Como veis, aquí hay desplazamiento, rebalance y otra vez desplazamiento hacia abajo, hacia el próximo mínimo. Entonces, la operativa que tenía en mente era eso básicamente. Vi que aquí el precio empezaba otra vez a bajar, que invertía el 50% de esta vela y eso, y entré por aquí ya cuando pensaba que iba a seguir bajando. Lo suyo habría sido esperar a un rebalance aquí a esta zona del order block y de aquí haber cogido una entrada, pues eso, apuntando o bien a este mínimo interno o a estos mínimos o hasta el final. Pero la cuestión es que cogí esta operativa y habría funcionado si hubiese puesto bien el stop loss, es decir, encima de la manipulación. Aquí con 35 puntos, un 1-1, pues eso, 35 o 35, o incluso apuntando a este último mínimo o a esta liquidez en una temporalidad mayor, pues habría ganado la operativa, pero la cuestión está en que por ponerme nervioso, por no querer perder y eso, pues puse mal el stop loss. Realmente aquí esta operativa podría tener sentido si el stop loss iba por aquí arriba. De todas formas, eso, entre que no fue la mejor entrada, era ya tarde y tal, pues el jueves también perdí esta operativa. Y ayer viernes fue un día que hubo una muy buena operativa y yo la que tomé, que es esta, lo mismo. ¿Puede tener algo de sentido? Sí, pero ni de coña es la mejor opción. Yo esta la tomé pensando, pues eso, las 9:30 abre aquí abajo, o sea, como veis el precio ya había desplazado y mi idea era que rebalanceara pues al 50% de esta vela de aquí, pues eso, y de ahí tiene una reacción fuerte. Lo mismo, esta operativa, si hubiera tenido el stop loss por encima de la manipulación, eh, habría llegado a tener sentido, pues eso, un 1-1, pero 50 puntos, la verdad que ya me parece demasiado stop loss. Entonces lo que hice fue entrar en esta operativa, en principio con un stop loss por aquí de 30 puntos, y conforme vi que esto empezaba a subir, pues empecé a mover mi stop loss, empecé a mover mi stop loss, y al final hasta 50. Y cuando ya, y cuando después la operativa estaba otra vez por esta vela, lo que hice fue revertir la posición, por lo mismo, por miedo, por impaciente, y esto pues se me cerró también prácticamente en el momento. O sea, la idea principal, aunque no era la mejor, habría sido suficiente como para ganar la operativa. De todas formas, mm, lo mismo. Bueno, de hora está bien, a las 9:40, pero no, esto no termina de ser una manipulación del todo clara. Como viste, pues rebalancea también, pues eso, a esta mecha, por lo mismo, al 50% y desplaza. Lo suyo en todo caso, si quisiera haber tomado una entrada más tarde, sería haberla cogido pues en este desplazamiento. El precio ya empieza a desplazar por aquí abajo y de aquí a aquí es que ya son 35 puntos. O sea, con que hubiera cogido la vela a mitad de camino, por así decirlo, ya habría llegado a mis 35 puntos. Entonces, pues eso, el domingo también perdí.
Y el domingo, pues eso, la apertura está justo aquí, en las 9:30. Estos son el mínimo que dejó Londres, que es a partir de las 2. Sí, Londres abre como de aquí, de las 2 a las... No sé hasta cuándo es exactamente. De las 2 a las 7, por ejemplo, de hora de Nueva York. Y esto anterior es Asia, hasta las 16. Bueno, 18, hasta las 6 de la tarde. Esto en hora de Nueva York. Entonces, eso, aquí está el mínimo de Londres, aquí está el mínimo de Asia. Y aquí la operativa clara, que lo mismo, no la tomé por dudar, por tener miedo, fue el precio baja, manipula, empieza a subir y ya desplaza este fair value gap. Entonces lo mismo, operativa largo o bien aquí al 50% del fair value gap estoy invertido, o si quieres incluso más confirmación, pues haber esperado a que cierre hasta incluso la siguiente vela. Y como veis, llegó pues eso, a esta zona, estos máximos, pero realmente aquí con 30 puntos me habría sido más que suficiente. La entrada idealmente por aquí, el stop loss por debajo de la vela que ha desplazado, y eso y 30 puntos. Esta habría sido la operativa ideal. Y como veis, aquí hay manipulación, desplazamiento, podríamos decir, rebalance, que esto será más o menos, pues eso, el 50% de estas velas, como veis, rebalancea hasta estas mechitas y de ahí el precio vuelve a desplazar. Y eso aquí, a la que el precio está subiendo, invierte este fair value bajista, pues una operativa largo, o aquí, o aquí, o aquí. Cualquiera de estas sería válida, pues eso, apuntando a 30 puntos o hasta estos máximos internos, habría sido válido. Y bueno, como visteis, pues el precio, pues lo mismo, estuvo acumulando mm, 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 de 9 a partir de las 9:50 hasta las 10, hasta las 10:03, unos 10 minutos más o menos. Y de aquí ya, pues pasó prácticamente lo mismo que aquí, pero ya un poco más fuera de lo que sería el horario que suelo operar. Entonces, igual que aquí hay la manipulación de los mínimos de Londres, invierte este fair value gap bajista y sube, y se podría haber cogido una operativa por aquí a largo, en cualquier sitio. Es que aquí es prácticamente lo mismo. Baja, manipula, aparte de este mínimo interno que ya ha manipulado una vez, el, el mínimo de Asia, eso, este mínimo así más prominente, y, y es que pasa exactamente lo mismo que aquí. La entrada más avanzada sería, pues, al invertir este pequeño fair value gap, si tienes la certidumbre y la confianza de que esto va a subir, o si quieres esperar a más confirmación, este próximo fair value gap bajista, lo mismo, a la que se invierte el 50% aquí con eficiencia y desplazamiento, con velocidad y eficiencia básicamente, pues aquí una entrada larga en cualquier lado, el stop loss en este caso te quedaría bastante amplio, aquí por debajo de la vela que ha desplazado, pero bueno, 37 puntos, pudiendo coger hasta estos máximos, máximos internos, sí, hasta estos máximos internos o incluso a este, porque como veis aquí, todo esto son mechitas. Entonces aquí realmente no hay ningún fair value gap, ningún order block en el que el precio pueda reaccionar. Entonces sería plausible, pues eso, coger hasta 80 puntos en esta operativa y como veis, terminó subiendo hasta, bueno, un montón, pero hasta este máximo. ¿Por qué? Porque había manipulado ya una vez los mínimos de Londres. Después volvió a manipular y eso en este momento, que aunque fuera ya de horario, habría sido otra opción válida, está primero esta manipulación y después la manipulación de la manipulación, por así decirlo. Y eso es lo que le permite al precio pues tener la fuerza, por así decirlo, para llegar hasta el rango externo de... hasta este rango externo, básicamente. Y, y no sé, con esto repaso un poco lo que ha sido esta semana. En general he seguido las reglas y eso el viernes, una operativa
tonta y sin sentido realmente. El jueves mal puesto el stop loss. El lunes tampoco cogí la operativa ideal. Y el martes ese break-even, pues lo mismo, por dudar y no entrar cuando tocaba, pues perdí la operativa óptima. De momento tengo así la cuenta en 49.378 y de pérdida máxima me queda 635 y estas son un poco las estadísticas, no son las mejores, pero bueno, voy aprendiendo, voy mejorando, que es lo importante, y os dejaré en la descripción algunos links que os pueden resultar interesantes